Buenas tardes a todos los participantes de Sago Fisur, esta vez en formato virtual. Bueno, en esta segunda jornada de seminarios técnicos de Sago Fisur Virtual 2021, que es un evento creado y producido por la Sociedad Agrícola y Ganadera de Osorno, y que tiene la valiosa colaboración de auspiciadores, quienes han hecho posible que podamos transmitir todos estos seminarios y la exposición a través de esta plataforma. Empresas importantes a las cuales agradecemos su presencia, como Colún, Banco de Chile, Coprinsem, Statkraft Chile, SMAX, Cerescun Chile, Agroriego, Fedefruta y la Corporación de la Carne. Así como en la mañana vimos interesantes exposiciones sobre la producción láctea, esta tarde nos vamos a centrar en el mundo de la agricultura de precisión y el cómo la tecnología se convierte en un importante aliado para mejorar los rendimientos y la producción. Vamos a tener en esta oportunidad 4 presentaciones y un testimonio de un agricultor de la zona. Posteriormente a todas estas charlas nos vamos a reunir en una mesa redonda con todos los expositores, de manera de poder dialogar y así también responder todas las preguntas e inquietudes del público. Así que estas preguntas también, ¿cierto?, las pueden formular a través del chat que está disponible para ustedes, y posteriormente nosotros las recibimos y procederemos a leerlas, ¿cierto?, en la mesa redonda al final de esta jornada. Vamos a partir, ¿cierto?, con la primera charla, referida a la recopilación de datos y su uso en la agricultura de precisión. Esta charla va a estar a cargo de 2 profesionales y destacados docentes de la Universidad Austral de Chile. Voy a partir por Patricio Saldaña, quien es ingeniero agrónomo, magíster en ciencias vegetales, mención en fisiología de cultivos. Además, él es doctor en ciencias agrarias y académico del Instituto de Producción y Sanidad Vegetal de la Universidad Austral de Chile. Y además lo va a acompañar en la segunda parte de esta charla Susana Valle. Ella es profesora asociado y directora del Instituto de Ingeniería Agraria y Suelos, el Centro de Investigación de Suelos Volcánicos de la Universidad Austral de Chile. Así que sin más preámbulo, los dejo con Patricio Saldaña para proceder a la primera parte de esta presentación, que es la recopilación de datos y su uso en agricultura de precisión. Buenas tardes, Patricio. Buenas tardes, José. Muchas gracias por la presentación. Bien, entonces, bueno, para dar pie a esto, hay que dar un contexto de por qué es necesario recopilar datos, ¿no es cierto?, y usar, cómo poder usarlo en la agricultura de precisión. Para partir, bueno, hay que tener claro que hoy en día hay una demanda global, ¿no es cierto?, por producir alimentos para poder satisfacer la demanda alimenticia de esta creciente población, que se espera que para el 2050 sean alrededor de 9.000 millones de habitantes a nivel global, ¿ya? Por dar un ejemplo, solamente en cereales, si consideramos los cereales, si hoy día estamos alrededor de los 2.000 millones de toneladas, para esta fecha del 2050 aproximadamente hay que llegar a los 4.000 millones de toneladas, lo cual implica doblar la producción prácticamente en estos sistemas productivos. Por otro lado, también hay un desafío porque esto implicará que en distintos recursos como superficie, agua, nitrógeno o fósforo, que son muy utilizados en la agricultura, se incrementará la presión por la utilización de estos recursos. Prácticamente, si hoy día estamos con un valor de 100, prácticamente en todos estos recursos vamos a necesitar un 50 o un 60% más. Por lo tanto, va a haber una necesidad por utilizar más recursos si queremos obtener e incrementar los rendimientos de los cultivos, ¿ya? Por lo tanto, el llamado es a realizar una agronomía, ¿no es cierto?, una agricultura intensiva, pero a la vez sustentable, ¿ya? En ese sentido, cuando pensamos en los cultivos, tenemos que pensar, bueno, en qué nivel de rendimiento está cada sistema productivo, y podemos definir distintos tipos de rendimiento, como un rendimiento actual, que es el promedio en general de los productores, un rendimiento alcanzable, que solo estaría limitado por agua, por ejemplo, cuando ya no hay problemas de nutrientes, y un rendimiento potencial que está definido por el ambiente y nuestro cultivar que estemos utilizando, que está adaptado a este ambiente, y que básicamente es el techo de producción, ¿ya? Por darles un ejemplo, el cultivo de papa en general está en las 30 toneladas, y sabemos que en papa al menos tiene varias deficiencias, partiendo, por ejemplo, de la calidad de semilla, y podemos encontrar
problemas de maleza y enfermedades, y es un cultivo que tiene una gran brecha de rendimiento todavía por explotar. Sabemos que el cultivo de papa experimentalmente puede llegar a las 120 toneladas. La diferencia de trigo, por ejemplo, que está en los 7.000 a 8.000 kilos por hectárea, es un cultivo que ya tiene varios de estos problemas ya solucionados, y básicamente esto es el reflejo de una limitación por agua principalmente, ¿ya? Hay bastante mejora en lo que es el manejo de plagas y enfermedades y también de nutrientes. Entonces, tenemos que tener claro en qué sistemas productivos estamos trabajando y en cuál estamos apuntando y cómo podríamos mejorar para cerrar esta brecha de rendimiento. Entonces, la agricultura y la precisión, busca poder hacer más eficiente el sistema. Ya se hablan de las 4C: aplicar un producto correcto, en la cantidad correcta, en el lugar correcto y en el momento correcto, ¿ya? Entonces, básicamente, está la variabilidad que hay en el campo, ¿no es cierto?, por diferentes factores, y la idea es poder identificar qué es lo que está sucediendo o qué está provocando esta variabilidad. Entonces, lo primero que hay que tener claro es cómo funcionan los cultivos. Los cultivos en general, como en el caso de trigo, hay diferentes procesos ocurriendo durante el ciclo y se están definiendo diferentes componentes. Por ejemplo, alrededor de la antesis se identifican los periodos críticos donde se genera el rendimiento en cereales, y también ahí está definido qué es lo que ocurre en leguminosa, ¿ya? En leguminosa, más tirado para el llenado de grano, el periodo más crítico, mientras que en cereales está alrededor de antesis. Por otro lado, hay que entender cómo afectan las deficiencias. Por ejemplo, en el cultivo de papa o en cualquier otro cultivo, una deficiencia de nitrógeno afecta la cobertura del cultivo en el tiempo, ¿ya? ¿Y esto qué implica? Que en el fondo el cultivo está capturando menos energía. Cuando pensamos en rendimiento, los cultivos, ¿qué hacen? Un buen cultivo tiene que interceptar la mayor cantidad de radiación. Esa radiación se convierte en biomasa por una eficiencia de uso de la radiación, y a mayor cantidad de biomasa hay mayor rendimiento, ¿ya? Y en el caso del nitrógeno, por un lado se afecta la cantidad de radiación que pueda capturar un cultivo, pero además la eficiencia con que se utiliza. Por lo tanto, son dos procesos del crecimiento que estarían siendo afectados por el nitrógeno, ¿ya? A diferencia del caso del fósforo, por ejemplo, tanto en trigo como arveja, estas eficiencias no se ven afectadas en el uso de la radiación. Básicamente estamos hablando de la fotosíntesis, pero sí lo que se está afectando es la captura de energía que está relacionada con la cobertura. Por lo tanto, en este sentido es importante tener claro que los sensores que utilicemos tienen que estar orientados a poder describir estos procesos, ¿ya?, que son procesos de la fisiología de los cultivos. A modo de ejemplo, hay toma de datos a través de uso de celulares, por ejemplo. Está esta aplicación Canopeo que permite estimar la cobertura de un cultivo, ¿ya?, que puede ser utilizada, por ejemplo, a nivel de sensor, a nivel de agricultor, para ver cómo está su cultivo. En este caso, un ejemplo de unas parcelas de papa con deficiencia de nitrógeno, donde hay deficiencias en la cobertura en comparación a una cobertura más completa cuando no hay problema de nitrógeno. Por lo tanto, aquí esta forma de capturar datos a través de un celular es bastante fácil de usar y práctica para entender qué es lo que está pasando en un cultivo, ¿ya? En un cultivo podríamos tener franjas de referencia que no tengan ningún tipo de deficiencia nutricional, porque a lo mejor aplicamos una alta dosis de nutrientes, y a modo de referencia podemos ir comparando con el resto del cultivo cómo se está comportando la cobertura, ¿ya? Otra forma de obtener datos de un cultivo a través de la percepción remota, en la cual utilizamos instrumentos y también hacemos un análisis de estos datos que obtenemos para poder entender qué es lo que está pasando con el cultivo. Y en este caso está muy de moda lo que es el análisis de imágenes satelitales, imágenes de drones y el uso de espectroscopía para entender las firmas espectrales de los cultivos, ¿ya? A modo de ejemplo, aquí tenemos una imagen de unos potreros donde estas imágenes, ya sea a través de drones o satélites, nos permiten primero diferenciar entre cultivos, por ejemplo, trigo, remolacha, papa, y además dentro de estas, en cada uno de estos cultivos hay zonas que tienen diferentes
coloración porque están ocurriendo diferentes cosas, ¿no? Entonces las imágenes tienen esa capacidad de que en una gran superficie podemos identificar cosas que a lo mejor a simple vista no se pueden ver. ¿Y esto por qué? Bueno, cuando usamos usamos las ondas espectrales, ¿no es cierto?, electromagnéticas, cuando hay radiación solar, parte de esa radiación se absorbe, se transmite a través de la hoja o también se refleja, ¿ya? Y en base a esta radiación que se refleja, se ha incrementado el uso del análisis de estas reflexiones, ¿ya? Por ejemplo, aquí tenemos la reflexión en un determinado ancho de banda, cómo cambia dependiendo del ancho de banda, y en este caso, esta porción de este ancho de banda está relacionado con la luz visible, que es donde se realiza fotosíntesis, y esta otra está más relacionado con lo que es la estructura del follaje. Por lo tanto, podemos analizar estas firmas espectrales para entender qué es lo que pasa. En este caso, podemos encontrar variaciones por el contenido de clorofila. Y si la clorofila cambia, estaría cambiando la eficiencia con que se usa la radiación. Entonces, esto nos permitiría hacer relaciones para entender qué es lo que pasa en el campo. Y bueno, lo que está muy de moda son estos índices vegetacionales que se calculan a partir de relaciones matemáticas con diferentes zonas de este ancho de banda, de estas ondas electromagnéticas, y se pueden hacer cálculos, en este caso, por ejemplo, determinar el índice de vegetación diferenciada normalizada, ¿ya? El NDVI. Bueno, el NDVI, ¿qué es lo que nos puede describir a través de este análisis de ondas espectrales? Es, bueno, que a medida que hay mayor índice de área foliar, o sea, cobertura de un cultivo, mayor va a ser este NDVI. Por lo tanto, si en determinado momento calculamos y vemos que nuestro cultivo está con un bajo nivel de NDVI, bueno, es porque tiene poca cobertura. Este tipo bueno, la percepción remota se puede hacer a nivel de campo, ¿no es cierto?, a nivel experimental, con plataformas estacionarias, con aplicaciones o con cámaras que son portátiles, ¿no es cierto? Pero también están los vehículos aéreos, que también están muy de moda, ya sea drones, avión o satélite, del cual podemos obtener este tipo de información, ¿ya? Por ejemplo, a nivel de campo, se utiliza mucho el programa de mejoramiento, es tomar la temperatura de un determinado cultivo, y lo que se ha observado es que en general, cuando mayor es la temperatura de un cultivo en determinado momento, menor va a ser el rendimiento porque hay un grado de estrés. En el fondo, la temperatura nos está diciendo cómo está desde el punto de vista de estrés hídrico, ¿ya? Los cultivos tienden a calentarse porque no tienen agua, no tienen la capacidad de refrigerarse. Por lo tanto, a menor temperatura, mayor rendimiento. Por otro lado, están las cámaras termales que nos permiten tomar imágenes que reflejan la temperatura en un determinado cultivo. Por otro lado, están los satélites, ¿no es cierto?, que tienen sensores ópticos que tienen distinta resolución, desde los 0,6 a 5 metros o hasta 100 metros a 1 kilómetro de resolución. Y además que tienen, lo bueno es que se pueden obtener imágenes durante el ciclo de cultivo en diferentes etapas, ¿ya? Entonces no solo existe la resolución espacial, que tan detallada es nuestra imagen, sino que también hay una resolución espacial que nos permitiría ir monitoreando nuestro cultivo en el tiempo. En el caso de los drones, ¿no es cierto?, los podemos implementar con cámaras espectrales o cámaras termales para poder hacer análisis de un determinado campo o potrero, por ejemplo. Todo va a depender de la capacidad de vuelo de estos drones, y por eso son un poco más, son más fáciles de usar cuando hay condiciones de nubosidad, cuando no tenemos imágenes disponibles, por ejemplo, a través de los satélites. Y hay sensores que son más sofisticados, por ejemplo, este de detección de luz láser, que incluso nos permiten o nos permitirían poder tener una imagen tridimensional de un determinado cultivo, ¿ya? Por lo tanto, si hay un mayor volumen tridimensional, podríamos pensar que hay una mayor producción de biomasa. Y bueno, obviamente la variación espacial de eso. La intercepción de la radiación, estimada con la NDVI en diferentes condiciones, ¿ya? Vemos que el NDVI tiene esa capacidad de discriminar diferentes
intercepciones de radiación. Obviamente hay dispersión de los datos, pero al menos cuando no es muy preciso puede ser un índice de que podría ser utilizado como un indicador, ¿ya? Por ejemplo, en esta imagen claramente se ve las diferencias en el NDVI comparado, que claramente nos está diferenciando zonas de mayor biomasa en comparación a zonas que tienen menos biomasa o menos cobertura, ¿ya? Las firmas espectrales también nos permiten identificar a lo mejor momentos fenológicos, considerando la variación en estos anchos de banda, y que por un lado es la fenología, pero por otro lado también puede ser el grado de cobertura, ¿ya? Menos cobertura eh, tendrían una menor reflectancia en esta longitud de onda en comparación a mayores coberturas, ¿ya? Por lo tanto, en la medida que crece un cultivo, se va incrementando este NDI y está muy relacionado con la intercepción de radiación. También se pueden utilizar estos índices para ver el estado de nutrición de un cultivo, ¿ya? En el caso del nitrógeno, sabemos que el nitrógeno en un cultivo, hay un nitrógeno óptimo para cada producción de biomasa. Si estamos por sobre ese nivel de nitrógeno en concentración o por debajo, estamos en condiciones de supraóptima o de deficiencia. Entonces, estos son datos de laboratorio, ¿ya? Por lo tanto, cuesta obtener este tipo de datos. Y otra forma es a través de el análisis de las firmas espectrales para poder estimar índices de nutrición de nitrógeno, ¿ya? La aplicación de esto va a depender, bueno, qué tan calibrado o qué tan buena es nuestra calibración cuando comparamos los índices de nutrición estimados con métodos de laboratorio versus uno estimado a través de índices espectrales. Por lo tanto, esta cosa es bastante importante de tener este tipo de validaciones para, bueno, tener la confianza de que lo que estamos observando a través de estas ondas espectrales realmente está mostrando lo que está ocurriendo en la realidad. Aquí hay un ejemplo de un campo que tiene diferentes niveles de NDVI que está relacionado con distintos niveles de disponibilidad de nitrógeno, por lo tanto hay zonas que podríamos trabajar más homogéneamente y utilizar dosis de nitrógeno diferenciado dependiendo de la zona y del NDVI que encontramos en el campo. También el mejoramiento genético se puede usar el NDVI para ver qué cultivares, por ejemplo, cuando hay un gran número de genotipos, cuáles son los que producen mayor biomasa. Otro aspecto es el déficit hídrico, por ejemplo. Existe a través de cámaras termales la capacidad o la posibilidad, mejor dicho, de determinar un cierto grado de estrés hídrico, ¿ya? Y este estrés hídrico se relacionaría con el potencial de agua en la hoja. Por lo tanto, si el estrés hídrico es mayor, el potencial de agua en la hoja se reduce, lo que estaría indicando un cierto grado de déficit hídrico. Por lo tanto, esta es una calibración. Obviamente hay una dispersión importante de los datos, pero al menos habría una clara tendencia que a mayor índice de estrés térmico, hídrico calculado con estas cámaras termales, tendría una relación con el potencial de agua en hoja, ¿ya? Por lo tanto, con una cámara termal podríamos estimar en el campo diferentes potenciales de agua en la hoja, siempre y cuando hayamos hecho esta calibración previamente. Y, por ejemplo, podemos evaluar sistemas de riego, cómo están funcionando, en función de la temperatura que se puede ver a través de estas imágenes termales, identificar a lo mejor si un sistema de riego no está funcionando bien, presentaría a lo mejor mayor temperatura que uno que está funcionando con un mejor suministro de agua. Otro tipo de datos que generalmente están disponibles pero no se usan mucho son los datos de clima, que en el sur de Chile tenemos una gran cantidad de estaciones gracias a la red de estaciones, por ejemplo, de línea o de otras instituciones, ¿no es cierto?, donde existen datos diarios de diferentes variables climáticas, ¿ya? Estos datos diarios están disponibles como para programar riego, ¿no es cierto?, pero también pueden ser utilizados en el uso de modelos de simulación, ¿ya?, de crecimiento de cultivo,
que cuando están previamente calibrados podríamos utilizarlos para pronosticar rendimiento en función de las temporadas de cultivo. Por ejemplo, en los últimos 10 años, en alguna determinada localidad, ver cómo está nuestra simulación actual en comparación al promedio histórico de una determinada zona. Por lo tanto, en este caso, para esta temporada que pasó, ya a los 80 días desde plantación, en el caso de papa, ya se veía que venía un menor crecimiento del tubérculo que se analizó a través de los programas de simulación de cultivo. Por lo tanto, nos podría servir esto, bueno, para planificar nuestro riego y decidir, bueno, cuándo regar y en qué cantidades. Otra forma de obtener datos de un campo y ver la variabilidad espacial es el uso de monitores de rendimiento que vienen implementados en cosechadoras, por ejemplo, y que nos permitirían determinar el rendimiento en determinado punto del campo, ¿ya? No solo el rendimiento, sino que también la calidad, por ejemplo, la cantidad de proteína en grano. Por lo tanto, el cultivo en este caso sería nuestro instrumento que nos estaría diciendo, oye, aquí está sucediendo algo en el suelo y por lo tanto estoy produciendo más o menos. ¿Ya? La pregunta es, bueno, ¿con qué factor de suelo podemos relacionar esta variabilidad? Como vimos anteriormente, dependiendo del nutriente, podría ser uno u otro, o podría ser a lo mejor un estrés hídrico producto de una variabilidad en las curvas, en las capacidades de retención de agua. Por lo tanto, tenemos los monitores de rendimiento, pero la clave es identificar el factor que está afectando esta variabilidad en el campo y encontrar qué variable de suelo está detrás de él. ¿Ya? Por ejemplo, en el caso de papa, sabemos que hay umbrales de fósforo en el suelo por sobre los cuales ya no hay respuesta al rendimiento. Y por debajo de estos umbrales habían deficiencias y caídas en el rendimiento. Por lo tanto, podríamos ver o analizar esta variabilidad de los suelos en función de estos umbrales críticos y ver, bueno, podría estar pasando por aquí o podría estar pasando por el potasio, donde también existen umbrales críticos. Pero no hay umbrales críticos para otros nutrientes, entonces hay que tener cuidado para poder interpretar bien la variabilidad espacial de un determinado cultivo. Bien, eso es lo que tenía que contarles. Bueno, pasamos ahora a la parte de suelo, que mi colega Susana Valle va a seguir presentándonos en cuanto a los sensores y la variabilidad espacial de las características del suelo. Muchas gracias por su atención. Muy bien, perfecto. Estamos entonces contigo, Susana, para que nos compartas tu presentación. ¿Se ve la pantalla? Perfecto. Ok. ¿Comienzo? Sí, por favor. Ok, bien. Muchas gracias, Patricio, gracias, José Antonio, y a la organización por la posibilidad de contar un poco esto de la variabilidad de los suelos y cómo nosotros vemos que es relevante para apuntar hacia una agricultura de precisión o más sitio específico. ¿Sí? Algunos conceptos generales que ya los ha tratado Patricio, pero voy rápidamente por ello. Y me voy a enfocar en la variabilidad espacial de los suelos y principalmente los suelos volcánicos, que son los más abundantes en la zona sur del país. Por definición, y se utiliza como sinónimo prácticamente manejo de cultivo sitio específico y que agricultura de precisión, entonces, que es un concepto impulsado y de uso de tecnologías, ¿verdad?, integradas para mejorar en forma más específica un cultivo o un frutal o pradera o lo que sea del sistema agrícola, considerando la toma de información con herramientas de distinto nivel tecnológico, ¿sí?, y la integración de esa información. Y lo mismo para la agricultura de precisión. Hay factores comunes a estas definiciones, como puede ser la agricultura de precisión o manejo sitio específico, y que en general se han impulsado por todo el desarrollo de tecnología de GPS,
¿verdad?, de posicionamiento geográfico global. Y para ello existen elementos fundamentales en la recopilación de información, como ha tratado Patricio recién, desde el nivel de cultivos, pero también desde la cuantificación de la variabilidad espacial de las propiedades del suelo y cómo éstas influyen en el rendimiento, y que finalmente van a servir para apoyar en la toma de decisiones. Y producto de esa recopilación de información y definición de áreas distintas, se hacen aplicaciones o manejos en tasa variable. Y aquí es donde se ajustan insumos como fertilizantes, plaguicidas, riego, como mencionaba Patricio, tasas de siembra, etcétera, pero con base en el conocimiento de la variabilidad del suelo y en el rendimiento. Y también la cuantificación directa del rendimiento, como mostraba antes Patricio. Dentro de esta gran esquema de lo que es la agricultura de precisión, y que hay muchas herramientas tecnológicas incorporadas que se centran en lo que es posicionamiento geográfico, hay algo fundamental y que es lo que finalmente se va a traducir en la decisión para los agricultores, que es el tratamiento variable en función de las condiciones de variabilidad espacial, ya sea la variabilidad espacial del rendimiento, de estos índices como mostraba Patricio, NDVI, u otro, o directamente de los suelos. ¿Sí? Ahora, ¿cómo recogemos o cómo levantamos información asociados a la variabilidad espacial de los suelos? Existen los que se llaman los sensores proximales de suelo, y que son sensores basados en tecnologías para aplicarse en campo, y que están en contacto o cerca del suelo, ¿sí? Acá no se excluyen en esta definición lo que es teledetección y técnicas directas de laboratorio, pero sí, y se hace hincapié, por eso lo he resaltado, en que muchas de estas tecnologías deben ser calibradas y validadas con mediciones de laboratorio, como mencionaba Patricio anteriormente acerca de las validaciones. Sin entrar en mucho detalle, existen una serie de sensores proximales, como también mostraba Patricio en términos de cultivo, que son directos, indirectos, pasivos, activos, según su operación, se pueden clasificar en móviles, estacionarios, etc. Y que utilizan estos sensores también información derivada del espectro electromagnético de la radiación, ¿sí? Entonces, aquí hay una serie de sensores que son utilizados para el levantamiento de información de suelo, todos con mayor o menor tecnología, y obviamente eso asociado a mayor o menor costo. Y la interpretación de esto, así como se mencionó antes, deriva de la reflexión de la longitud de la radiación, y que en caso de suelo se interpreta a la composición de estos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en la interpretación de estos espectros, ya sea en la luz visible o en el cercano infrarrojo o en el mediano infrarrojo, se pueden asociar a la composición propia de la mineralogía de los suelos, al agua, el contenido de carbono, etc. Y en función de ellos se pueden interpretar que hay zonas distintas, ¿sí? Ahora, teniendo en cuenta eso, ¿por qué los suelos son variables? Porque nosotros eso está establecido, ¿no? ¿Cómo evaluamos esa variabilidad? Y les voy a mostrar unos ejemplos en la medida que me permita el tiempo. Los suelos son por naturaleza variables, y eso deriva de su formación, ¿sí? El concepto clásico de formación de suelos, que deriva de 5 factores de formación, que es el material parental, el clima, los organismos, la topografía, el tiempo, y que todos estos factores se conjugan en 4 procesos fundamentales, como son las adiciones, translocaciones, pérdida y transformaciones. Ahora, un componente que sumamos nosotros en todo lo que son los agroecosistemas es el manejo, y que le imprime a esta variación natural por formación una variación extra, y que estas prácticas de manejo asociadas a labranza, riego, a rotaciones, van a hacer cambiar las propiedades del suelo, ¿sí? Y por ello hay una alta variación espacial, y que esta variación espacial
va a depender del nivel de evaluación en la cual nosotros nos enfoquemos, a nivel predial, a nivel de cuenca, a nivel de comuna, de región, etc. Las variaciones van a ser diferenciadas, ¿sí? Y bueno, nosotros nos concentramos principalmente a nivel de potrero en términos de manejo sitio específico. Algunas fotos solo para mostrar un poco la tremenda variación espacial que tiene nuestro suelo en Chile. Para quienes estudiamos los suelos, es un laboratorio natural fantástico, porque tenemos prácticamente todos los suelos del mundo, y eso además, si lo incorporamos a los factores topográficos y climáticos, ¿sí? Que nuestra geografía es bastante particular, extensa, angosta y con una gran cantidad de clima, hace que naturalmente los suelos sean muy variables. Enfocándonos en la zona sur, tenemos que hay una gran cantidad de volcanes activos, lo que hace que nuestros suelos además tengan una enorme diversidad de suelos de origen volcánico, y que si bien en el resto del mundo no son tan relevantes, porque son menos del 1%, para nosotros son extremadamente relevantes, porque son más del 60% del área productiva, ¿sí? Y con distintos tipos de suelos volcánicos, los andisoles, ultisoles, inceptisoles de distintos niveles de formación, pero todos ellos tienen características relativamente comunes y que además son muy productivos por sus características físicas que son privilegiadas en términos de almacén de agua, ¿sí? Sin entrar en mucho más detalle de estos suelos volcánicos. Entonces tenemos que hay una gran variación espacial, ¿sí? Que se puede evaluar a distintas escalas de observación, regional, local, predial, microescala, y entonces ¿cómo incorporamos esto al estudio de los suelos y tratar de dar una respuesta más práctica? ¿Cómo se evalúa? La variación espacial en términos generales se evalúa a través de lo que se llama el análisis geoestadístico, y que se refiere al estudio de fenómenos naturales. Es una serie de técnicas estadísticas que permiten analizar variables regionalizadas, y estas variables regionalizadas no son otra cosa que una función que describe un fenómeno geográficamente distribuido, ¿sí? Y el principio fundamental es que mientras más cerca sea la observación de este fenómeno de propiedad, en el caso del suelo, van a ser más similares y el grado de similitud va a disminuir con la distancia. Hay distintas etapas en este análisis geoestadístico. Está lo que es la descripción preliminar de los datos, que es un análisis estadístico tradicional. El corazón del análisis geoestadístico, que se hace a través de semivariógramas y autocorrelogramas. Se hace un análisis de predicción, que eso es bastante útil, porque a través de estos análisis de predicción, a través del kriging, que es una técnica de la predicción de las zonas no muestreadas, y por eso podemos generar estos mapas de distribución espacial de las propiedades del suelo o del rendimiento o de otra cualidad que nos interese estudiar. Y también está la etapa de evaluación y de validación de este kriging. Para ir por el tiempo, me parece un poquito más rápido, esta semivarianza es una medida de la similitud de las observaciones a una determinada distancia. Y entonces se basa en este pequeño gráfico, en que se muestra la semivarianza en función de la distancia de separación de los pares de puntos observados. Entonces, mientras más alejados estén los pares de puntos, mayor va a ser la semivarianza, y va a haber un punto que se define por el rango en el cual los puntos son independientes entre sí y podemos separar zonas de independencia espacial, ¿sí? Por lo tanto, esta zona va a ser donde existe una variabilidad y una dependencia producto de la distancia de separación. Y a través de estas técnicas y de la descripción de estas curvas, podemos definir que hay propiedades que van a ser fuertemente dependientes, moderadamente dependientes o débilmente dependientes de la distancia de separación. Para dejar un poquito esa teoría, les
quiero mostrar algunos ejemplos que hemos realizado. Por ejemplo, este estudio que queríamos evaluar la variación espacial de indicadores químicos asociados a la formación de suelos volcánicos para validar indicadores que fueran fáciles, rápidos de evaluar en laboratorio, que nos permitan determinar la variación espacial entre suelos volcánicos y dentro de un suelo volcánico a nivel predial, ¿sí? Para ello hicimos muestreos en grillas casi regularmente distanciadas, utilizando 6 series de suelos volcánicos, por ejemplo la serie Osorno, que es la típica el típico volcánico, el andisol, con diferentes características, ¿sí? Diferenciadas en los contenidos de carbono, de alofán, las clases texturales. ¿Y qué encontramos en esto entre las propiedades que evaluamos? Que eran 3 principalmente aquí: el aluminio extractable como una medida de cuantificación rápida, el pH en fluoruro de sodio y la retención de fósforo, que nos interesa conocerla porque sabemos que en estos suelos volcánicos la retención de fósforo es altísima y por eso las tasas o las cantidades de aplicación de los fertilizantes fosforados son bastante altas, ¿sí? Entonces, esto es el término promedio para cada una de las series de suelo. Pero sabemos que los promedios no nos dicen mucho y es la forma más tradicional de trabajar, ¿no? Trabajar a través del promedio y que a través de ello generamos las fórmulas de fertilización. Y la idea es que no sea así. La idea es que podamos diferenciar, zonas, ¿sí? Como se está mostrando acá en las gráficas, en que estos indicadores sí nos permiten diferenciar sitios dentro de cada suelo volcánico y entre suelos volcánicos, para poder definir zonas que puedan tener, por ejemplo, acá está la retención de fósforo, una mayor o menor retención, y entonces en base a eso podemos definir zonas para hacer una aplicación variable de fósforo, del fertilizante fosforado, ¿sí? Otro ejemplo, esto a nivel de estudio, por supuesto, cómo las labranzas, los sistemas de labranza influyen también en las propiedades o en la variación espacial de los suelos. En este caso es un predio bajo cero labranza y el mismo tipo de suelo bajo labranza convencional, ¿sí? Evaluamos distintas características físicas y químicas asociadas a la calidad del suelo, solo para ver visualmente cómo se veían estos perfiles. El suelo bajo cero labranza tiene más de 20 centímetros de un horizonte superficial bastante de mayor acumulación de material orgánico que el de labranza convencional. ¿Y qué ocurre? Vemos la distribución acá, bajo cero labranza y bajo labranza convencional, de ciertos parámetros químicos, como pH y fósforo, y que sí podemos diferenciar zonas, ¿sí? Acá hay un rango importante en la definición, pero en términos prácticos uno podría definir 2 o 3 grandes zonas para hacer aplicaciones variables de los insumos, ¿no? Ya sea a través del pH, por ejemplo, para encalar, o el fósforo para fertilizar. Y lo que vemos acá en estas gráficas de barras, que en realidad son los promedios no nos dan una gran indicación de lo que está pasando, cómo se distribuye esto en el terreno. Y sin esta distribución no podemos hacer estos manejos más específicos. Lo mismo, acá se está mostrando la densidad aparente y la conductividad de aire, que son 2 cualidades muy importantes y bastante distintivas de lo que son los suelos volcánicos. Acá materia orgánica y aluminio extractable igualmente. Me voy a adelantar un poquito. Esto es un experimento que tenemos en la estación experimental a largo plazo, en que hicimos también una distribución del rendimiento y cómo ese rendimiento está asociado a la distribución espacial de propiedades del suelo como fósforo, las mismas que estábamos evaluando antes, aluminio extractable, resistencia a la penetración, conductividad de aire, y que este rendimiento sí se asocia bastante bien a ciertas características físicas y algunas características químicas. Entonces, en base al uso de estas distintas herramientas, podemos definir zonas en el suelo
de que van a tener un distinto rendimiento y esto va a estar asociado a ciertas cualidades específicas para cada tipo de suelo. Y recalcar que esto es específico, no podemos hacer recetas generales. Otros ejemplos de variación espacial de algunas propiedades físicas en suelos volcánicos, ¿sí? Propiedades asociadas al manejo hídrico. Entonces, algunas consideraciones de esto es que las propiedades químicas son efectivas para diferenciar entre tipos de suelos volcánicos. Los sistemas de labranza inducen cambios en la variación espacial y se requiere, este es un juicio personal, mayor investigación en suelos volcánicos en el uso de sensores proximales y su calibración para validar su uso con estudios asociados a la variación espacial de las propiedades del suelo. Rápidamente, ¿qué muestra la literatura en este sentido? Hay muchos estudios asociados a la calibración de estos sensores con distintas cualidades del suelo, como carbono, pH, nitrógeno total, etc. ¿Sí? Ya sea con el NIRS, que es bastante utilizado en condición de campo, en condición de laboratorio, la calibración. Y como pueden ver, no todos los sensores tienen las mismas características para evaluar correctamente todas las propiedades del suelo, ¿sí? Algunos se ajustan mejor a algunas que otras. Por lo tanto, eso requiere calibraciones. Y un ejemplo, y con esto que voy a terminar, que me parece que es importante de demostrar, es el que se realizó en Australia, en que se tomó la información de distintos organismos estatales, un banco de datos de información de suelo bastante descriptiva, y eso estamos muy en deuda como país, acerca de las cualidades del suelo, y se calibró con más de 4.000 espectros con el NIR en rango visible, y cómo con ello estos autores pudieron asociarlo a las cualidades del suelo y finalmente construir estos mapas de espectros a nivel país. Y sabemos que Australia es un tremendo país, extremadamente variable, y con ello pudieron definir y poder caracterizar los distintos tipos de suelo asociados a otras cualidades también, y con esto pueden mejorar las prácticas, pueden realizar interpretaciones y clasificar zonas que no han sido clasificadas. Como digo, es un tremendo, a mi juicio, un tremendo ejemplo que podemos seguir como país, pero esto requiere bastante investigación previa. Y lo mismo acá, ciertas calibraciones, por ejemplo, contenidos de carbono, tomados con información con NIR visible, de carbono orgánico para distintos tipos de suelo, andosoles, cambisoles, ferrazoles. Entonces, finalmente, algunas consideraciones en que existen vacíos importantes en la información para realizar el manejo sitio específico o agricultura de precisión y utilizar estos sensores proximales. Y entre estos están en que los datos espaciales integrados de topografía, meteorología, biología, etcétera, que influyen en el rendimiento, o sea, hay vacíos en ello. Se necesitan datos en tiempo real y procesamiento para un análisis rápido que permita la toma de decisiones en forma oportuna. La necesidad de sensores también que puedan medir las propiedades dinámicas del suelo y de respuestas a esas propiedades, y comprender la base de las calibraciones de los sensores junto con evaluar distintos tipos de suelo y actividades agrícolas para aplicaciones medioambientales en las que podrían ser utilizados estos sensores proximales. Por lo tanto, y esto lo he tomado de la literatura, y que estoy absolutamente de acuerdo, que el uso integrado de múltiples sensores remotos y terrestres es la dirección futura que probablemente tomará el manejo sitio específico para obtener los datos espaciales extensos que se necesitarán para dirigir las tecnologías de tasa variable. ¿Sí? Y necesitamos esta información para avanzar en hacer estos manejos sitio específicos, y que no solo se van a traducir en usar maquinaria específica, sino que debemos tener estas calibraciones locales y puntuales. Muchas gracias. Con esto termino con la presentación. Muchas gracias, Susana.
Muchas gracias, Patricio. La verdad que ambas ponencias fueron muy interesantes.